Buenas tardes. Una palabra de aliento de parte del Señor. En esta ocasión vamos a tratar sobre el tema, se trata de Él, o sea, del Eterno, de Jehová en mí, de su hermoso Espíritu Santo y mi Señor Jesucristo. Se trata de Él en mí. Amén, amén. Con esto quiero decirle que todas las cosas que hacemos, podemos hacer conforme a Dios le agrada, no es de nosotros, sino que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer las cosas que a Él le agrada. Amén, amén. Voy a hablar de Dios que restaura, el Dios que perdona, el Dios que renueva. Tuve un sueño anteriormente, en una de las prédicas anteriormente dicha, y se trataban de unas tazas. Había unas tazas que ocultaron su pecado y no la mostraron. Hubieron algunas que aparentaban estar limpias, pero necesitaban lavarse más. Entonces con esto voy a profundizar más un tema, y entre una de esas cosas me pasó algo muy personal. Caí en algo que el Señor me limpió y en mi entender esa taza que estaba aparentemente limpia, pero no estaba limpia, sino que había que lavarla más, se trataba de mí en mi persona. Más adelante le voy a decir, pero el tema se va a desarrollar sobre que el Señor nos lava, el Señor nos limpia, el Señor nos renueva. Nosotros caemos en pecado sin importar el llamado que Dios tenga en cada uno de nosotros. Puede ser un pastor, puede ser un líder, puede ser un profeta. Todos estamos que podemos caer en el pecado. Por eso hay una parte, dice en la Biblia, que mire el que esté firme, vele que no caiga. Aún el profeta Pablo, es decir, aún Pablo, en todo su caminar, decía que él se entrenaba su cuerpo todos los días. Es decir, eso está en Corintio 9, que él disciplinaba su cuerpo. No vaya a ser que él siendo heraldo de muchos venga él a caer. O sea, todos podemos caer en una falta, todos podemos pecar. Y el que dice que no peca está mintiendo, porque todos somos pecadores y podemos caer también. Amén, amén. Entonces, aquí nos dice Isaías, nos habla de ponernos a cuenta. Si nosotros caemos, Dios es soberano, poderoso, Dios es sobrenatural, Dios no puede redimir a cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que enseñar, ir con un corazón diciéndole al Señor lo que hicimos. Y hay veces que el Señor mismo, cuando nosotros nos damos cuenta, nos da a entender en lo que hemos caído, para que nosotros le entreguemos a Él el pecado. Recuerde, si usted, hijo, usted tiene una relación con Dios. Y si usted tiene una relación con Dios, Dios le habla porque Dios habla por muchas formas. Hay una palabra que dice en Job que de una o de otras maneras Dios le habla al pueblo en sueño, cuando cae en lo más profundo de los durmiendo, a través de una prédica, a través de una persona, a través de la misma naturaleza. Dios le habla dándole entendimiento a usted mismo en su corazón. Entonces Dios sí habla, la gloria para el Señor. Entonces dice, Dios nos manda a nosotros en su palabra, en Isaías 1 del 16 a 18 nos habla, el 1 completo, nos habla de ponernos a cuenta con Él. También habla de los juicios, porque si usted pecó hay consecuencias, pero Dios puede redimirlo. Lo que vengo a presentarles es un Dios que redime, pero nosotros tenemos que entregar nuestro pecado y reconocerlo ante Él, decirle que nos perdone, que nos restaure. Y eso de pasarle la mano al pecado, que no importa, que ya no lo haga más o lo que sea, o arrepentirse y volverlo a hacer. Dios conoce todas esas cosas, Dios es santo y Dios conoce la intención de su corazón y sabe que va a caer nuevamente. Me da mucho temor y esos temores que he tenido todito me han venido sobre mí. Bueno, mucho, mucho, no sé, porque Dios es el que sabe. Tengo temor a pecar, porque todos pecamos. Pero el mal que creéis, como dice, no sé si fue Job, que dijo, el mal que temí, ese me cayó. Pero aunque caigamos, vemos la fidelidad de un Dios santo, un Dios que juzga, un Dios con juicio, pero también con santidad, pero también con mucho amor, un Dios que es Padre, un Dios que te va a redimir, pero Él te manda a ti a entrar, dice el Isaías, que
eh, habla de ponernos a cuenta con Dios, de los juicios y el Dios que restaura. Vayan delante de Dios y muestren sus pecados para que el Señor los redima. Dios restaura. Dice que si tu pecado fuera tan rojo como el carmesí, Dios lo pondría blanco, pero es Dios, solamente Dios, no hay más nadie. Eso es lo que quiero que usted entienda. Se trata de Él en mí, Él en usted. Amén, amén. Recuerde que Dios es puro amor. Amén, amén. Pero Él es santo y su santidad lo lleva a hacer juicio. Dios no tolera ni pasa la mano al pecado, sin importar el llamado que usted tenga o que Él le haya hecho. Los juicios del Señor, que son santo y justo, así lo dice el salmista David, que era un rey que cayó en pecado, pero en el versículo 50, es decir, capítulo 51 de Salmo, el verso 4, dice, contra ti, y la gloria para mi Señor, a quien yo amo, y le pido al Señor que pase carbón encendido por mi boca, para que le dé a entender conforme a su voluntad y le plasme lo que Él quiera que usted entienda. La gloria para Jehová Jesús, Espíritu Santo. Amén, amén. Contra ti he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Amén, amén. La santidad de Dios es la base de, de toda la justicia, que lo lleva a hacer justicia, implica absoluta pureza y perfección moral, lo que implica a su vez impulsar con justicia y juzgar con rectitud. Apocalipsis 15, 3 y 4. Isaías 5:16 y Salmo 10, 89 y 14 no habla sobre los juicios del Señor, porque el Señor hace juicio aún con nosotros sus hijos, porque Él es justo y Él nos corrige y Él nos castiga con amor. Cuando un hijo de usted coge algo, que fue que tomó algo sin permiso o lo cogió de un compañero, usted le da una pela, usted lo corrige para que no lo vuelva a hacer más. Entonces, si usted hizo algo que a Dios no le agrada, Dios lo corrige a usted, porque usted es hijo, usted no es bastardo. Y si usted acepta la corrección, entonces usted va a permanecer en él. Entonces le voy a hablar más adelante sobre eso. Lo que quiero decirle que Dios es santo y con toda su santidad, y Él hace un proceso para poderlo redimir nuevamente como hijo, para corregirlo, para que usted no lo haga más. Entonces, este proceso, nosotros, Él nos redime del pecado y nos lava nuevamente. Jesús lavó los pies de los discípulos en señal de que en el camino podemos caer, podemos pecar, pero Él nos restaura y su humildad nos lleva a ser humilde a nosotros que somos pecadores, pero Él no es pecador, Él nunca pecó, nunca Él pecó, nunca. Entonces, lo que le iba a decir de esto es que él se quitó el manto. Quitarse el manto, a mi entender, le pregunté al Señor y estaba haciendo la prédica porque fue un momento por algo que pasé y que el Señor me ha redimido nuevamente y le pido que me perdone y que me acompañe. ¿Qué significa que el Señor se quitó el manto para lavarle los pies a los discípulos? Entonces, quitarse el manto, busqué y nada, llegué a este entender conforme a Dios le agrada. Dice, es quitarse como no es que se quite la autoridad, pero es simbólicamente quitarse la autoridad para convertirse en siervo nuevamente, para redimirnos. Eso fue lo que yo entendí. Se quitó el manto para nuevamente hacer lo que es el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Pero es Él, hermano, es Él. El único que puede perdonar nuestro pecado es nuestro Señor Jesucristo, Jehová de los ejércitos, el Espíritu Santo de Dios. Porque la palabra me dice en una parte que a quien Dios le retiene sus pecados se le van a ser retenidos porque Él es el que sabe. Nosotros no sabemos nada. Pero Él es el que perdona y Él es el que restaura, Él es el que redime. Entonces, la gloria es para el Señor. Amén, amén.
que él se quitó el manto para ponerse como siervo, ser humilde con mucho amor y limpiar nuevamente a las personas que se caen en el camino. Amén, amén. Y él se humilló a lavarnos los pies. Es una actitud de corregirnos, que hace juicio, que el juicio comienza por la casa. No crea que Dios va a pasarle la mano al pecado, porque por tal razón, sin santidad, nadie verá a Dios. Entonces, en lo que yo pude investigar, ¿por qué los pies y no el cuerpo? Dice que todo el cuerpo está limpio, pero como nosotros estamos en el mundo y simbólicamente en los tiempos anteriores usaban sandalias, las personas cuando caminaban se llenaban de polvo. Entonces eso quiere decir que mientras nosotros vamos regando la palabra, a nosotros nos puede salpicar algo de esos pecados del mundo. Entonces por eso Dios nos lava los pies. Pero ¿qué nos dice? Que nosotros tenemos que lavarnos los pies porque fue simbólicamente unos a otros, orar los unos por los otros, ser humilde como el Señor y tratar de restaurar la persona que ha caído en pecado. Eso es lo que yo más o menos puedo entender y que el Señor me le dé entendimiento a cada uno de ustedes. Entonces, Él se quita el manto para colocarse como siervo y quitar el pecado de cada uno de nosotros que caemos. Él se humilló, sirvió, porque Él es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. O sea, el pecado de nosotros sus hijos que lo hemos aceptado y de lo que todavía no lo han aceptado, cuando lo aceptan, Dios le quita también el pecado. Representa que Él te limpia nuevamente, te redime, que hace una limpieza espiritual y una purificación de los pecados. No se trata ni de ti ni de mí, sino de Él en mí. Y nosotros, como anhelamos ser de Él, ser discípulo de Él, tenemos que tratar con amor a aquellas personas que están haciendo y ponernos en el lugar que Dios se ha puesto. ¿Cómo? Dios advierte. La iglesia, los líderes pueden llamar a corrección y orar por las personas, pero no de una manera que sea como para que esa persona se vaya o para que esa persona se aleje, sino que sea una corrección que Dios toque de corazón tanto a los líderes como los pastores, para que lo puedan hacer con mansedumbre, con templanza, con amor, con bondad, con justicia, porque eso solamente lo hace Dios. Y Dios es que le da ese sentir. No es para murmuración, no es para tirarnos uno con otro, sino para que oremos los unos por los otros, porque un pequeñito, aunque tenga un día en la casa de Dios, por ese pequeñito nosotros tenemos que dar cuenta. Y hay de aquel que se mete con ese pequeñito, porque a veces ese pequeñito no tiene la madurez espiritual, el crecimiento espiritual y los conocimientos que nosotros, que ya tenemos un poquito de tiempo, tenemos. Aunque también puedo decir que habemos niños grandes en el Evangelio. Niños grandes, ¿qué quiere decir? Que tienen 50 años en el Evangelio y todavía no han crecido, que siguen siendo niños. Entonces hay que tratar con amor a todas las personas y saber que solamente Dios es que sabe el crecimiento espiritual de cada quien. Por eso dice que uno dan a 60, uno dan a 70 y el otro es 100%. Por eso solamente lo sabe Dios. Y hay que pedirle al Señor que nos ayude porque no estamos juzgando a nadie, sino que estamos diciendo que el cuerpo de Cristo, Dios es el que hace conforme a su voluntad. Amén, amén. No podemos pasar nosotros la mano por el pecado. Oh, no, tú estás bien. No. Hay que hablarle con la palabra, hay que orar para que Dios les revele y hay que pedirle al Señor que nos perdone. Y Dios es el que sabe. Entonces, nosotros, si encubrimos el pecado, no se lo presentamos a Dios, estamos en pecado. Tenemos que analizarnos. Estamos en pecado. Al caer en ese pecado, entonces se dan los tres espíritus que había dado anteriormente, que es el orgullo, la confusión y después la destrucción, que lo mencioné en la anterior prédica. Pero tengo buena noticia. Si caíste en pecado, arrepiéntete nuevamente, confiésaselo al Señor, que Él es grande en perdonar. Él es grande para perdonar, Él tiene mucha misericordia. Dice que su misericordia es tan grande que es más grande hasta que el cielo. Y usted no ve un pedacito que no haya cielo, usted ve cielo, el cielo, mire, su misericordia es grandísima. Dice
que grande es su misericordia, que gracias a su misericordia, nuevas son cada mañana y gracias al Señor por todo. Pero, ajá, entonces, primera de Pedro dice que Él es fiel para perdonar. Y aquí vamos a hablar un poquito de los atributos de Dios, o los atributos de Dios, pero un poquito nomás. Primero de Pedro 4, 18, 19 nos dice, y si Él es justo, y si el justo se salva con dificultad, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Qué es el impío y qué es el pecador? A mi entender, el impío es quien ha conocido la palabra y se ha apartado. Entonces ya es un impío porque tiene conocimiento de Dios. El pecador es aquel que está durmiendo y cree que no tiene pecado, está en el mundo, pero no tiene conocimiento de Dios. Amén, amén. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomiéndense al Creador porque Él es fiel y Él nos hace bien. Amén, amén. Dios tiene un amor tan grande para cada uno de nosotros, que su amor sobrepasa todo entendimiento y su fidelidad es tan grande que Dios es tan grande, mira, su fidelidad es tan grande que aún nosotros siendo infieles, Dios siempre es fiel. Amén, amén. Él perdona nuestras iniquidades. Él es quien perdona todas mis iniquidades. Eso lo dice el Salmo 103, creo que el versículo 4 nos dice eso. Él es quien perdona todas mis iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo mi vida, el que rescata del hoyo mi vida. Se trata de Él en mí. Él es el que rescata del hoyo mi vida y Él es el que me corona de misericordia. Pídele al Señor que te renueve. Con esto estoy terminando para su gloria y honra. Y hay una canción que dice, renuévame, Señor Jesús, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Y hay otra que dice, hermosamente, para su gloria y honra, yo soy de Dios. Amén, amén. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu Santo de Dios, te adoramos y llénanos, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Son canciones que usted está invitando a Dios a su corazón para que lo renueve y para que lo ayude a permanecer, para que lo redima. Amén, amén. Vamos a pedirle al Señor Jesús, al Espíritu Santo y a mi Señor Jehová y al hermoso Espíritu Santo que nos guíe y que enderece nuestro camino. Dice que grande es su fidelidad y su amor. Lamentaciones 3 del 22 al 23 nos dice, por la misericordia de Jehová, Elohim, Yahweh, Dios eterno, Emmanuel, Dios con nosotros, Adonai, el Señor, Dios Rafa, los nombres del Señor, todos son preciosos para, para su gloria y honra. Entonces nos dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca descayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana. Dios es el que me justifica para su gloria y honra. Nada quiero fuera de Dios. Amén, amén. Romano 8
28 en adelante, nos dice que en Cristo somos más que vencedores por aquel que murió en la cruz. Y nadie nos podrá acusar porque Cristo es el que nos justifica. También nos da referencia a que nadie nos puede apartar del amor de Dios. Nadie, ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni nada creado nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El alma y la vida de nosotros está escondida en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios es sobrenatural. Tiene que entenderlo. Dios es santo. Dios es amor. Dios tiene compasión con nosotros y Dios es fiel y Dios nos consuela. Amén, amén. Y perdona y perdona y no y nos perdona y nos redime por su misericordia. Es necesario ser semejante a Cristo reflejando todos nosotros los hijos de Dios, su amor, su humildad, servir a los demás, dar consuelo a los demás y tratar a las personas como me gustaría que yo fuera tratado. No se trata de mí, no se trata de mí. Vamos a pedir al Señor que nos ponga a nosotros tanto el querer y hacer las cosas que a Él le agrada. No se trata de mí, sino de Él en mí, porque Él es el que pone en nosotros para su gloria y honra para su gloria y honra pone tanto el querer como el hacer, pero es Él, amados hermanos. Entonces yo le voy a decir y a exhortar para su gloria y honra, amén, amén, que estamos ante un trono espiritual, usted lo quiera o no. El manual es la palabra de Dios. Usted tiene conforme a Dios le agrada, que es Dios, tener cuidado con lo que usted habla, porque en la palabra está la vida y la muerte. Otra cosa que le quiero acordar, que la venganza siempre está, que se la debemos de dejar a Dios. No podemos tomar venganza. Tenemos que brindar amor, pedir misericordia a Dios, porque eso nos dejó el Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra, la venganza se deja en la mano del Señor. Estamos ante un trono espiritual y cada palabra es vida o muerte. Si dice que amas a Dios y aborrece, critica o maldice a tu hermano y quiere venganza, entonces es mentiroso, porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que yo amo a Dios aborreciendo a mi hermano? No, vamos a pedir al Señor y a invitar a Papá Espíritu Santo para que Él esté con nosotros y que Él nos guíe conforme a su hermosa voluntad. Y sepa usted que estamos ante un trono celestial, que lo que digamos vamos a dar cuenta al Señor. Por eso vamos a pedir al Señor que nos ayude a decir palabras que sean agradables a Él. Amén, amén. Entonces voy a cantar un corito, lo estoy todavía buscando en la mente, pero es poco a poco. Yo navegaré, gloria a Dios, en el río de tu espíritu y adoraré al Dios de mi salvación. Yo navegaré en el río de tu espíritu y adoraré al Dios de mi salvación. Espíritu, Espíritu, gloria a Dios, desciende como fuego, como en el Pentecoste, gloria a Dios, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecoste, y lléname de nuevo. Lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu amor,
Que Dios me lo bendiga, Cristo le ama, le pido al Señor que plasme en usted, en mí, en cada uno de nosotros, tanto el querer como el hacer las cosas que son agradables a Él. Que su hermoso Espíritu Santo nos guíe en todo nuestro caminar. Y si usted no ha aceptado a Cristo, es una oportunidad para que lo invite y para que le abra su corazón, porque Él está tocando tu corazón. Que Él le plasme conforme a su voluntad lo que Él quiere que usted entienda. Y recuerda que si caíste, presenta tu causa al Señor y pídele que te perdone y que te redime. Y cuando te esté corrigiendo, no tome forma de rebeldía, sino sé humilde y acepta todo conforme a Dios le agrada. Que Dios me lo bendiga y Cristo le ama. Amén, amén. Solo en Cristo hay salvación. Amén, amén.